Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad de la Defensoría del Público en un día especial por varias razones. Primero, por la pérdida de un ídolo deportivo de manera tan temprana y tan inesperada, algo que nos golpeó a todos los y las argentinas y tuvo repercusión en el mundo. Y por otro lado, también hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia por razones de género y se conmemora, se estableció en razón del asesinato de 3 militantes dominicanas antidictatoriales, las hermanas Mirabal, las Mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, cuyo asesinato quiso ser ocultado y fue un intento de la dictadura de Trujillo hacerlo pasar como accidente. Ha pasado mucho tiempo desde ese 1960 y sin embargo, pese a los avances en materia de derechos que consiguió el movimiento feminista, todavía falta mucho camino por andar y nuestra participación política no tiene los mismos costos ni se desarrolla en las mismas condiciones que las de los varones. De manera que, habiendo analizado este fenómeno reconocido de violencia política por razones de género, nos enfocamos en la violencia política por razones de género en los medios de comunicación. Las mujeres no somos tratadas de la misma manera que los varones en los medios de comunicación, por supuesto tampoco las personas trans y travestis, y detectamos que el precio de nuestra participación política a veces puede ser nuestra dignidad. Es por eso que decidimos lanzar, después de un periodo colaborativo de elaboración, las recomendaciones sobre violencia política por razones de género en los medios de comunicación. Un decálogo que pretendemos no ambiciosamente que resuelva el problema, sino que sirva como orientación, que sirva para la participación respetuosa de mujeres y personas trans con sus ideas, con sus argumentos, que deben ser discutidos con argumentos y con ideas y no con insultos, no con intromisiones en su vida privada, no con observaciones acerca de su peso, su figura, su vestimenta, su capacidad para maternar, sus presuntos consumos problemáticos. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Natalia Gerardi, miembro de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, una abogada y docente argentina y consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Miriam, por la invitación a acompañar esta presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Desde ELA trabajamos en el tema de la participación política y las condiciones para favorecer la participación política desde hace muchos años. Y mucho ha cambiado en estos años y mucho ha avanzado. La participación, la presencia, los lugares que ocupamos en la política, en su definición amplia, ¿no? Considerando las diferentes instituciones de la democracia y que conforman nuestra vida democrática. Proteger la participación de las mujeres en la política sin duda es necesario para proteger la democracia y los fundamentos mismos de los valores democráticos que compartimos. La importancia de tener un debate público robusto, la argumentación sustantiva, el intercambio de ideas y también el valor del disenso. La violencia en la política que se ejerce hacia mujeres y hacia lesbianas, travestis y trans que actúan en política no solo busca descalificarlas
a cada una de ellas individualmente, sino que también busca generar un efecto aleccionador colectivo, que esa participación tenga un costo tal que la decisión de afrontarlo resulte supererogatoria para quienes decidan asumirlo. Los últimos años hemos recogido bastante evidencia que nos muestra cómo esos episodios de violencias se producen en los lugares de militancia, en los recintos legislativos, en reuniones, en ocasiones en la calle, muchas veces en las redes sociales, pero también muchas veces estas expresiones de violencias son amplificadas por los medios de comunicación. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Cómo se protegen los valores de la democracia representados en la necesidad de promover el intercambio sustantivo de ideas, el análisis profundo del disenso, antes que el intercambio de agresiones que no responden a los argumentos, sino que se enfocan en descalificar individual y personalmente, como si esa fuera una manera de hacer política? Desde ELA compartimos la visión que promueven las recomendaciones elaboradas por la Defensoría del Público, que son el producto de un trabajo de diálogo y que del que fueron parte también algunas jornadas que desarrollamos de manera conjunta, con políticas, activistas, periodistas y académicas en el mes de julio del 2020. Con el proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, en el que contamos con el apoyo de la Unión Europea y trabajamos en colaboración con otras organizaciones de sociedad civil, hemos trabajado en generar evidencia sobre las formas que adquiere esta expresión de la violencia en la política. Y nos parece fundamental trabajar ahora para promover mecanismos de prevención, de abordaje y de atención de la violencia política, que incluya, sin duda, una estrategia de análisis crítico, reflexivo y pedagógico con los medios de comunicación. Por eso saludamos la elaboración de estas recomendaciones sobre violencia política por razón de género en los medios de comunicación que elaboró la Defensoría y que hoy nos presentan, y esperamos que puedan ser apropiadas por los distintos actores, porque creemos que sin duda pueden servir para orientar estrategias que sirvan para promover una participación respetuosa de todas las personas que somos parte de nuestra democracia. Muchas gracias. Perdón, tenía que desilenciarme. Muchísimas gracias, Natalia. Ahora le vamos a dar paso a Analía Argento, que es periodista y escritora, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA, periodista política con una amplísima trayectoria. Actualmente escribe en Infobae y es parte del staff del canal IP. Pero antes vamos a compartir con ustedes la primera recomendación. La recomendación 1 dice: visibilizar la participación de las mujeres lesbianas, travestis y trans en las distintas instancias de la vida política, sea cual fuere su grado de institucionalización o jerarquía. Históricamente las mujeres fueron discriminadas y excluidas de la participación política. Los avances en esta materia son el fruto de la acción de organizaciones y redes feministas, de mujeres y personas LGBTIQ, que lucharon durante décadas para hacer oír su voz e impulsar liderazgos. En ese sentido, hoy resulta sumamente relevante que el ejercicio de sus derechos en los asuntos públicos sea visibilizado y difundido. Se recomienda reconocer la representación ejercida por mujeres lesbianas, travestis y trans, incorporando en las coberturas mediáticas menciones que den cuenta de su participación, sea que provengan del ámbito político, sindical, empresarial o de las organizaciones sociales. Las coberturas periodísticas pueden contribuir a que las voces de las mujeres lesbianas, travestis y trans sean escuchadas. Por eso se propone incorporar sus intervenciones con voz propia, más allá de que estas personas no sean quienes detentan los cargos de máximo grado de institucionalidad, como las presidencias de comisiones parlamentarias, la titularidad de los organismos o las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Ahora sí, adelante y bienvenida Analía Argento. Analía está silenciada. Perfecto. Muteada, el nuevo término. Bueno,
Gracias, buenas tardes a todas, gracias Miriam por convocarme, sobre todo porque yo no me reconozco como una intelectual y nunca me reconocí como una feminista hasta que miré un poco para atrás y me di cuenta que en todos estos años de periodismo ejercí el feminismo de hecho. Les voy a hablar más desde lo pragmático, bien como cronista de la calle. Cuando ingresé al diario La Prensa, por ejemplo, siempre cuento, ahí en Chile y Azopardo, ingresamos a la sección política 3 mujeres, era un diario donde de noche la mayoría eran hombres, y las mujeres eran la secretaria del director, una jefa de archivo, una periodista en cultura, y nosotras éramos atrevidas, jóvenes, dinámicas, y teníamos que atravesar toda la redacción de un lado al otro, generalmente vestidas como jóvenes, que yo era muy seria, pero usaba en esa época pollera ajustada, trajecitos de pollera y saco, todo ajustado. Simplemente miraba cómo nos veían los más viejos. Pero además había un hecho muy notorio, y era que el baño de hombres eran varios baños, y el de mujeres era uno solo, cuya llave se la llevaba la secretaria del director cuando se retiraba a un horario mucho más amigable que el nuestro. Hubo que cambiar esa situación que parece una pavada, pero es un símbolo de lo que era la época. Esas son cosas que obviamente hoy cambiaron. Me pasó cuando me preguntaban para esta charla si tenía alguna frase en la que yo pudiera hablar de, o hubiera percibido violencia de género. La verdad es que he visto mucha violencia en los medios, pero no específicamente expresada, no que me digan vos no porque sos mujer. Por el contrario, muchas veces me han dicho mejor vos que sos mujer, que quizás generas otra sensibilidad, o que quizás podés, un jefe mío decía que las mujeres somos más trabajadoras, más efectivas, más competitivas, por ejemplo. Y el competitivo, ahí sí podríamos decir que podía ser algo negativo. De todos modos, yo le tengo como mucho más miedo a la violencia que no está expresada, al destrato en el salario, al que te ninguneen, no te publiquen la nota, la pongan más abajo, y a veces no solo tiene que ver con el género, y a veces incluso hay mujeres que, que han sido mucho más agresivas en mi trabajo que los varones, lo cual me da como mucho mayor enojo, o que incluso al aire he tenido que vivir situaciones no expresadas en género, porque quizás la discusión era política o de conceptos, pero uno nota que abajo de esas palabras hay un trato desigual entre el hombre y la mujer. Lo que estoy como medio aprendiendo, como les dije que no soy muy militante, yo creo que muchos de ustedes quieren cambiar el mundo, yo lo que estoy aprendiendo es que cada uno de nosotros tiene que cambiar el metro cuadrado en el que está. Y a cada situación de violencia sacarle el cuerpo, sacárselo, no quedarse en el lugar de violencia. Y después un ejercicio que estoy haciendo que tiene que ver con todo lo que están hablando hoy, digo que los demás, que el otro, no sean una decoración, o porque tenemos que tener género, diversidad, cupo trans y demás. Yo apuesto a un cambio cultural, a un amor por el otro, a una mirada distinta que nos traen las nuevas generaciones, y mientras tanto a cambiar ese metro cuadrado de cada uno de nosotros, porque el metro cuadrado sumado al metro cuadrado y al otro metro cuadrado va a cambiar sí el mundo. Digo esto porque, por ejemplo, yo cubro temas de política dura en el Congreso, y hace poco, de casualidad, porque no lo tenía en agenda para Infobae, me puse a mirar la comisión donde debatían la ley de cupo trans, la ley de cupo trans laboral. Fue tan impactante para mí escuchar esos testimonios que yo pedí hacer una nota en Infobae, aunque no era un tema para mí. Y me parece que ahí es donde cada uno de nosotros, y donde yo veo que muchos periodistas y muchas periodistas jóvenes han ido cambiando día a día la agenda de los medios, y han ido ocupando lugares en medios nuevos.
Y creo que en esa práctica cotidiana cada uno de nosotros puede cambiar. Por ejemplo, les doy un último ejemplo. Cuando enumero participantes de una reunión, nosotros que le pedimos a los funcionarios que haya mujeres, que haya diversidad, que no haya excluidos, cuando enumeramos naturalmente, por lo menos yo, a veces si tenés una lista de 5 economistas, el primer economista que nombrás es un varón. Yo empecé a hacer ese ejercicio, por ejemplo, cuando en las reuniones estaban varios economistas y Cecilia Todesca. Entonces empecé a obligarme a releer mis notas, editándome a mí con una mirada de género. Me parece que ese es un primer ejercicio, me parece muy importante el tema del cupo trans, y muy importante también que veamos todas las violencias, incluida esa violencia silenciosa del que te habla amablemente y sin embargo te está poniendo un pie en la cabeza. Que de esos diablos con piel de cordero hay muchos más y es mucho más difícil a veces cambiar eso. Pero apuesto fuertemente a la cultura. Hoy que murió Maradona y yo estuve a punto de llorar al aire, mis hijas, que son adolescentes, me dieron otra mirada de Diego, que es esa mirada, esos claros oscuros que tiene Diego, esos lados oscuros de Diego. Y me parece que uno tiene que hacer a veces el esfuerzo de mirarlo, y las nuevas generaciones hay cosas que las ven claramente y no se las cuestionan. Eso está, lo que está mal, y la cuestión de género, la violencia y la mirada sobre el otro que es diferente a mí, yo tengo fe en que los que vienen atrás nuestro lo van a mejorar. Nosotros también, Analía. Vamos a leer, después de la intervención de Analía Argento, la segunda recomendación. La segunda recomendación dice: promover una cobertura paritaria de las campañas electorales. Es importante que en las coberturas de campañas para elecciones, ya sean nacionales, provinciales o locales, se reflejen las opiniones de las mujeres lesbianas, travestis y trans. Se recomienda la inclusión de candidatas políticas y especialistas en un número equilibrado con el de los varones, otorgándoles un tiempo de desarrollo equivalente en los medios para asegurar un tratamiento equitativo. Es aconsejable promover ese criterio, incluso si, pese a la paridad política, no se encontraran encabezando las listas legislativas o las principales candidaturas a cargos ejecutivos. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Ivana Gutiérrez, que es directora de Políticas de Diversidad de la Municipalidad de Morón. Pertenece a la organización Conurbanes por la Diversidad, es militante de derechos humanos de las personas travesti, trans y de la comunidad gay, lesbianas, travestis, intersexuales, bisexuales y no binarias. Y estudia la licenciatura en Trabajo Social. Agrego que hasta hace muy poco nos acompañaba en el equipo de la Defensoría. ¿Qué tal, Ivana? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todas, todos, todes. La verdad que es un placer estar acá en esta tarde acompañando junto a todas ustedes este momento histórico, ¿no? Que para nosotras las travestis y trans representa para nuestro movimiento. Yo me quiero detener en una cuestión que tiene que ver con la ley de antidiscriminatoria, que dice que quien discrimina arbitrariamente impide, obstruye, restringe el pleno ejercicio de cualquier derecho y garantía de ciertos sectores sociales de la población, utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas, política, nacionalidad, situación social, económica, orientación sexual, edad, capacidades o caracteres físicos. Más allá de la definición legal, la discriminación es mucho más amplia, ya que en lo cultural incluye las prácticas sociales discriminatorias. ¿Cuáles son esas prácticas? En líneas generales, todos conocemos prácticas discriminativas, prácticas discriminatorias. Hacer cualquier distinción sobre otra persona con el fin de maltratarla, hostigarla,
aislarla o simplemente para excluirla y hacerla sentir menos persona. Muchas veces estas prácticas se muestran como prejuicios, estereotipos, creencias erróneas que terminan afectando la vida y los derechos de las personas. La discriminación por diversidad sexual y de género se basa en negar que existen diversas sexualidades, diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, tomando a la heterosexualidad y al biologicismo genital como únicos valores legítimos. La expresión diversidad sexual refiere a la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas, sexuales, presentes en una determinada sociedad. Incluye las distintas orientaciones sexuales e identidades de género disidentes a la heterosexualidad, es decir, gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales. ¿Por qué no me detengo a decir LGTB y más? Porque los que no se nombra no se visibiliza. Entonces es momento de poner en palabra lo que verdaderamente somos. Travestis, trans, lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales. Y me parece que estamos en un momento histórico. Ustedes imagínense en que las mujeres tienen voz y voto y un andar no menos que 50 años. Nosotras las travestis y trans recién empezamos a balbucear, recién empezamos a caminar y a caminar a pasos agigantados. Y eso es con la lucha del movimiento transfeminista. Y cuando hablamos del movimiento transfeminista, no hablamos de un movimiento que incluya nuestras orientaciones y a nuestras identidades. Hablamos de un movimiento que es transversal, que abarca todas nuestras identidades, todas nuestras orientaciones, todas nuestras etnias, todas nuestras posturas religiosas, que sea abarcativa. A mí me resulta, en este día particular, con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ¿no? Con cómo los medios de comunicación, más allá de que fue un ídolo del deporte, ¿no? Cómo los medios visibilizan eso. Nosotras llevamos 173 muertes de compañeras travestis y trans asesinadas en lo que va de este año. Y ningún medio de comunicación levantó eso como noticia. Eso se llama travesticidio social. Esas son muertes evitables que nosotras y nosotros y nosotres pudimos evitar para mejorar la calidad de vida de esas compañeras. Para mejorar la calidad de vida de esas compañeras se necesitan las tres acciones esenciales para una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. El acceso a la educación, el acceso al empleo formal y el acceso a la salud. Con eso vamos a paliar el travesticidio social que sufre nuestra comunidad travesti trans. Hoy luchamos y ya tenemos un dictamen de ley de cupo laboral, de ley e inclusión de cupo laboral travesti trans. Me parece que estas son cuestiones sumamente fundamentales. Tenemos que remarcar que los medios de comunicación siempre han sido, con nuestras identidades y orientaciones, espectacularizaciones, exotizaciones, estigmatizantes, discriminativos y peyorativos. Ayer estaba mirando un informe de un programa de televisión de Ciudad Magazine de Policías en Acción. Fuertísimo, fuertísimo cómo la policía se refería a las personas travestis y trans en situación de prostitución. Yo hablo de personas en situación de prostitución porque para mí la prostitución no es trabajo, para mí el trabajo es algo productivo y eso tenemos que ponerlo en palabras. Nosotras vamos a luchar para que nuestras compañeras tengan el acceso a la educación, a la salud y al empleo formal. Y la violencia política también se da en esos espacios. Hoy yo soy la voz de miles, de cientos, de muchas compañeras que no pueden hablar. Y por ellas y por las que vienen,
Hoy voy a estar sentada acá poniendo la cara, hablándoles a cada uno, a cada una de ustedes. Y no voy a hacer saludos protocolares porque creo que hoy estamos en igualdad de condiciones. Hoy en este momento estamos en igualdad de condiciones. Me parece que es sumamente importante remarcar que las violencias son por razones de géneros. Y cuando hablamos de géneros, hablamos de todos los géneros. Así que para mí es sumamente importante. Agradezco, Miriam, la invitación. Agradezco a cada una de ustedes por la participación y espero que este mensaje pueda llegar, pueda tomarse en serio, que la agenda travesti trans no es una moda, es algo histórico, es una lucha histórica, pero ahora sí tenemos una agenda marcada y debemos continuar para que una sociedad sea más justa, más igualitaria, más equitativa, con mayores y mejores derechos para todos, todas y todes. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos por tu intervención, Ivana. Ahora vamos a pasar a Carolina Moisés, diputada nacional por la provincia de Jujuy, del bloque Frente de Todes. Pero antes vamos a leer la recomendación número 3. Promover un tratamiento libre de estereotipos de género sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans que participan del debate público. Con el aumento de la exposición pública de las mujeres también se incrementaron las violencias machistas. Los medios de comunicación tienen una función central a la hora de identificar, prevenir y desnaturalizar el uso de discursos que intimiden, hostiguen, deshonren, desacrediten, acosen y o amenacen a las mujeres lesbianas, travestis y trans. En ese sentido, se recomienda realizar coberturas respetuosas que eviten comentarios sobre la vestimenta, la edad o el aspecto físico de mujeres lesbianas, travestis y trans, la reproducción de estereotipos estigmatizantes, asignación de roles o funciones sociales, y restricciones o atribuciones de determinadas temáticas y cualidades en base al género, la orientación sexual o la identidad de género. Se sugiere promover que el debate se centre en las propuestas y las ideas que exponen las candidatas, y las militantes, por supuesto, y las activistas. Carolina Moisés, como decía, es politóloga, además de diputada, y activa defensora de las mujeres y las diversidades. Fue diputada provincial a sus 22 años y es orgullosa mamá de Victoria. Hola, Carolina. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas y a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Yo quiero empezar agradeciendo a la Defensoría del Público, a vos Miriam, por preocuparte y ocuparte del tema, y a todo el equipo de género de la Defensoría y de la Cámara de Diputados de la Nación, porque llegar a estas propuestas ha sido justamente con la participación de todas, en un marco de respeto, de atención, que creo que es la forma de ir construyendo nuestras luchas trasladadas a hacer realidad lo que nosotros declaramos como derechos. Un reconocimiento a todos los movimientos de género de Latinoamérica en toda esta historia, a instituciones y redes de mujeres y de diversidades, que seguramente en cada paso han ido modificando ese metro cuadrado de que decía Analía. A veces han sido extensiones mucho más grandes las que hemos logrado modificar, ocupando el espacio público y generando derechos. Y en eso Argentina, yo siempre recalco, es un ejemplo en Latinoamérica de las políticas de género que hemos podido llegar a institucionalizar en los distintos planos en los últimos años. Y por supuesto, nada hubiera sido posible sin la lucha de miles de mujeres que resistieron, que aguantaron, que no bajaron los brazos y que sentían en su profundidad de sentimientos, de pasiones, pero sobre todo también de construcción de identidad y de protagonismo, esa necesidad de dar la pelea desde el lugar que le tocaba a cada una, ¿no?
Yo creo que con este tema de la violencia de género en la vida política, especialmente en los medios de comunicación, en redes sociales, pero lo que uno ve ahí en definitiva es lo que piensa y lo que siente mucha gente, estigmatizando, agrediendo, afectando la integridad, la dignidad de las mujeres en un plano en que jamás he puesto el hombre público. Nunca un hombre público se pone en el pedestal en términos de afectar la vida privada, las estigmatizaciones, la discriminación y observaciones que llegan a ser hasta retrógradas o que uno cree que ya no podrían pasar. Y sin embargo, no solamente pasa, sino que todavía siguen naturalizadas en el discurso público, que se expresa hoy en tan cantidad de múltiples medios de comunicación, que realmente creo que estamos mucho más en riesgo en esta etapa, ¿no? Las agresiones virtuales, verbales, son permanentes. Los estigmas se multiplican. En vez de multiplicar los argumentos ante las mujeres que somos figuras públicas y que pretendemos acceder a espacios de poder, siempre la respuesta iniciática es el insulto, la discriminación y la agresión permanente. Seamos mujeres políticas, mujeres sindicalistas, mujeres empresarias, mujeres profesionales, mujeres trabajadoras. Cada vez que hay una ambición expresada en querer crecer, en querer ocupar espacios de protagonismo, en querer tomar decisiones, tenemos que luchar o convivir, digamos, con este tipo de estigma. Como dijo Miriam, yo empecé mi carrera pública a los 22 años, en Jujuy. Y siempre contextualizo el lugar, una provincia del norte que al día de hoy es rotundamente conservadora, muy cerrada, con estructuras y dirigencias políticas que hemos logrado flexibilizar, abrir con una mayor participación, pero indudablemente, digamos, tenemos un contexto socioeconómico, social de poder en las provincias del NOA que todavía sigue marcando la cancha y condicionándonos absolutamente. Yo a los 22 años entré como diputada provincial electa, siendo mujer, siendo joven y siendo del interior, porque soy de una localidad del interior de la provincia de Jujuy. Entonces yo siempre digo, cuando me preguntan sobre las agresiones o las discriminaciones por ser mujer, en realidad elijan de qué manera me discriminaron más en aquel momento. O sea, si porque era mujer, si porque era hija de, si porque era del interior, si porque tenía 22 años, o por lo que crean, digamos. Entonces, en esa etapa ni siquiera se registraba la violencia política con estos términos, o sea, ni siquiera se entendía que eso estaba mal. No se racionalizaba de que los insultos o cuando hablan encima tuyo o cuando dabas un discurso y los demás te tapaban la boca o te miraban con esa cara que vos decís que estaré diciendo algo absurdo, aunque uno esté convencido de que lo que estaba diciendo era lo correcto, pero esa mirada incisiva, juzgona, es espantoso y te lima la autoestima y te molesta en el transcurso de un debate o de una discusión, o cuando todos miran para otro lado y generan esos murmullos horrendos. Bueno, todas esas cosas son violencia de género, y que digo, hemos evolucionado un montón, porque a mí a esa edad, a los 22, 23, 24, yo dije, bueno, acá o resistimos, discutimos, la peleamos, o la verdad que me tengo que ir a hacer otra cosa. Y no estaba en los planes hacer otra cosa. Entonces digo, teníamos que sobrevivir. Entonces, las mujeres que pasamos por todas estas etapas, que somos muchísimas y seguramente que todas las que estamos acá y muchas de las que están mirando, en esa resistencia y nos fuimos fortaleciendo. Entonces, cuando te fortaleces en el rol público, y ya vienen los otros estigmas. Que sos muy dura, que sos muy gritona, que sos muy mandona, que qué carácter que tiene, uy, que es insoportable, que así nunca te vas a casar, que nunca vas a tener marido, que qué tipo te aguanta vos. Todas estas cosas dichas públicamente. A mí hasta me armaron un programa de radio durante 2 meses con una telenovela de mi vida personal inventada en una FM. Yo dije, ¿qué hago? Tenía 25 años, lloré horriblemente en un momento y dije, bueno, o sea, o sigo mi camino y que digan lo que quieran, o acá me quedo. Entonces, uno termina aceptando que miren tu vida privada y terminas aceptando que te digan cualquier cosa y fortaleciéndote, buscando otras herramientas y otras armas, ¿no? Pero digo, ¿a qué costo?
O sea, ¿por qué nosotras las mujeres que queremos hacer política, que tenemos una vida pública, tenemos que tolerar lo que a los hombres públicos nadie les exige? ¿Por qué para hacer política nosotros tenemos que convivir con el insulto permanente o con la degradación o que tener que exponer nuestra vida privada, inventada a veces, tergiversada la mayor parte de las veces, y otras veces hasta nuestra propia vida privada, con todo el derecho que tenemos a tener nuestra elección de vida sexual, o qué es lo que nos gusta ponernos, o cómo nos gusta pintarnos, o el estado civil que tengamos? A mí me llegaron a insultar por ser madre soltera, o sea, porque no me casé. Y la verdad es que el padre de mi hija es fantástico, pero decidí no casarme porque decidí no casarme. Entonces, digo, ¿a qué hombre público de este país en la historia de la democracia le dicen loca, histérica, inmadura, inmoral, borracha, drogadicta, enferma, tonta, soberbia, ambiciosa, prepotente, trasnochada, asesina, boluda? Digo, díganme en la historia de la democracia de este país algún hombre que haya tenido que resistir, sea concejal, diputado nacional, senador, presidente, que le digan todas estas cosas. Digo, algún hombre público, empresario, sindicalista, político, lo que fuera, díganme porque no lo encuentro. No lo encuentro. Y sin embargo, nosotros tenemos que convivir con que nos digan todas estas cosas. Cuando demostramos nuestra capacidad, demostramos nuestro compromiso, demostramos nuestra vocación de servicio, demostramos nuestras ambiciones, por supuesto que sí, pero digo, ¿a qué precio? Entonces, Miriam, Defensoría del Público, compañeras militantes, esto nos atraviesa a todos. A mí llevan años diciéndome borracha, porque se le ocurrió a un periodista en algún momento. Yo cada vez que veo a Patricia Bullrich que le dicen borracha, la verdad es que estoy en la antípoda de Patricia Bullrich. En las antípodas me puedo sentar mano a mano con Patricia Bullrich y discutirle todo, con argumentos, con recursos históricos, con cuestiones ideológicas, le puedo discutir todo. A mí probablemente también me puedan discutir todo, pero realmente no se puede tolerar que nos estigmaticen de esa manera, porque el daño moral que nos hacen, y cómo juegan con la opinión pública, y cómo te hacen operaciones en las redes sociales, que después la levantan los medios de comunicación, sin ningún costo, sin ningún precio, eso no es libertad de expresión. Muchísimas gracias. Muy reveladora de la experiencia que vivimos las mujeres que participamos en política o queremos hacer oír nuestras opiniones. Necesitamos que nos discutan, sí, pero con ideas y con argumentos. Fue Carolina Moisés, y ahora, antes de pasar a Sandra Chaer, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, vamos a leer la recomendación número 4, que parece hecha a medida: preservar la intimidad y la dignidad de las mujeres lesbianas, travestis y trans involucradas en la participación política. La participación en los asuntos públicos de una mujer lesbiana, travesti o trans no debe conllevar una intromisión en su vida privada o la de sus familiares y allegados. Esas intromisiones pueden resultar en la lesión de su dignidad, intimidación, amenaza o descrédito, y pueden tener además un impacto más amplio que lleve a desincentivar la participación política de otras mujeres. Se recomienda evitar menciones o preguntas referidas a la vida personal o hacer énfasis en la vida familiar de funcionarias, legisladoras, dirigentes o candidatas cuando se informa sobre el desempeño de sus cargos, sus tareas, proyectos o acciones. Decía que ahora le vamos a dar la palabra a Sandra Chaer, que es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, que es dictado por esa asociación. Acaban de terminar una interesantísima investigación con aspectos muy reveladores sobre la violencia digital que sufrimos las periodistas. Adelante, Sandra. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola a todas. Sí, voy a comentar un poquito algunos resultados de una investigación que acabamos de presentar, que se llama Ser periodista en Twitter, violencia digital de género hacia periodistas en América Latina, que hicimos en 7 países de la región, desde Comunicación para la Igualdad, que es la organización que dirijo, y Sentido, que es una organización de Colombia con apoyo de UNESCO.
y voy a comentar después al final algunas recomendaciones que surgen de esta misma investigación y que van en línea con lo que está planteando ahora la Defensoría. Por un lado, la investigación abarcó Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, México y Venezuela, con 2 metodologías, que fueron 28 entrevistas a periodistas, a 21 mujeres y a 7 varones de cada uno de esos 7 países, y, o sea, 28 en total, ¿no? Eran 4 periodistas por país. Y un análisis de minería de datos de 66 cuentas de Twitter de esas 28 personas, más otras personas más de cada país. Nosotras buscábamos justamente saber si la violencia digital hacia las mujeres periodistas era diferente que la que se ejerce hacia los varones. Violencia digital hay, la vemos todos los días en Twitter, o sea, y en todas las redes sociales, a nadie nos sorprende. Lo que nosotras sospechábamos es que podía ser diferencial y efectivamente fue lo que encontramos. Un poco en sintonía también con lo que todas ustedes vienen planteando, ¿no? Las mujeres recibimos, las mujeres periodistas específicamente, que es lo que nosotras analizamos, 10% más de menciones que ponen en duda nuestra capacidad intelectual, 20% más de expresiones sexistas que las que reciben nuestros colegas varones, y 30% más de comentarios vinculados a la apariencia física. Este 30% se duplica al 60% en Argentina y Uruguay, o sea que también hay que pensar que en nuestros 2 países hay un énfasis muy negativo en un estereotipo convencional de belleza que en cuanto nos corremos de ahí somos atacadas. Y otro aspecto que me parece también muy importante es que estas periodistas no eran necesariamente periodistas feministas, no las buscamos por eso. Sin embargo, cuando ellas cubren la agenda feminista son más atacadas. O sea, cuando hacen algún posteo o alguna cobertura que tiene que ver con temas de género, los ataques recrudecen, y esto también tiene índices más altos en Argentina, Uruguay, Paraguay y México. Y otro aspecto que también me parece relevante para mencionar, nosotras analizamos 5 casos de acciones coordinadas, o sea, ataques fuertes en Twitter durante un año, contra, digamos, buscamos cuáles eran los más potentes y encontramos 3 muy fuertes contra 2 periodistas mexicanas, Carmen Aristegui y Denise Dresser, y contra una periodista colombiana, Camila Zuluaga, y detrás de estos ataques, en los 3 casos, había redes digitales afines a los gobiernos de esos países, lo cual nos plantea un desafío en términos de libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los gobiernos que no están cuidando que redes políticas afines que operan en redes sociales estén intentando acallar voces? Me parece muy importante lo que planteó Natalia al inicio, que el objetivo de estos ataques claramente es acallar voces, y el acallamiento de estas voces, la consecuencia es un debilitamiento del debate democrático, o sea, esto perjudica a toda la sociedad. Me parece que también es importante que tomemos registro de eso. En este sentido, una de las preguntas que hicimos a toda la muestra fue si sentían que se veía afectado su derecho a la libertad de expresión a partir de los ataques. El 68% nos dijo que sí, en promedio. ¿Qué significa que se vio afectado su derecho a la libertad de expresión? Que dejaron de publicar momentánea o definitivamente en redes, que cambiaron los temas de publicación, que dejaron de usar algunas palabras. Por ejemplo, algunas periodistas manifestaron que ya no hablan de patriarcado, de machirulo, de sexismo, porque saben que ponen esas palabras y se les van a venir encima. En el caso de las mujeres, de este 68% promedio pasamos al 75%, o sea, las mujeres periodistas ven más afectadas sus prácticas digitales a partir de las agresiones. Y esto, bueno, me parece que tenemos que empezar a tomar registro para frenarlo de alguna manera, porque si no, esas voces van a dejar de estar en las redes sociales, y que dejen de estar es un perjuicio para toda la sociedad, que es lo que me parece que todavía no hay mucho registro. Entonces dejo algunas sugerencias que nosotras nos surgieron a partir de la investigación para hacer aportes en la línea de estas recomendaciones que se están haciendo hoy.
a los medios de comunicación tomar el tema de la seguridad digital como una problemática relevante. Esto no está pasando. El 86% de los medios no habían dado cursos de seguridad digital a sus periodistas antes de los ataques, y solo el 25% se los dieron después. Solo un 14% de los medios de las personas que entrevistamos había protocolos de seguridad digital. O sea, hoy lo que se ve es que los medios no tienen conciencia de que un ataque a las redes personales de sus periodistas está afectando la libertad de expresión de esas periodistas y de esos periodistas, y por tanto está perjudicando al medio. Ahí, bueno, hay una recomendación en ese sentido. A las redes sociales, que tienen que mejorar sus mecanismos de denuncia, porque todas las investigaciones, no solo la nuestra, están demostrando que son deficitarios, y que deberían generar mecanismos para que lo que son las acciones coordinadas, sobre todo estas operaciones políticas muchas veces con comportamientos inauténticos de cuentas, bots, lo que acá conocemos como call centers, esto debería tener algún tipo de freno en las redes sociales, porque son justamente lo que se dice comportamientos no orgánicos e inauténticos. A los estados, profundizar lo que es la alfabetización digital, o sea, conocer cómo funcionan las redes, porque justamente una a veces va y pone un posteo, y cuando al día siguiente se encuentra con 5.000 reacciones negativas, piensa que mucha gente la odia, y esto no es así. Hay una operación política detrás, y esto muchas veces no lo sabemos, y nos afecta la subjetividad. Entonces ahí claramente está faltando alfabetización digital, y también alfabetización en ciberseguridad, ¿no? Para proteger mejor nuestras cuentas. Y por último, en relación digamos, a toda la sociedad, y me parece que en sintonía con todo lo que estamos buscando hoy en esta reunión, tener en cuenta que la libertad de expresión es un bien común, es un bien muy preciado. Si no podemos decir lo que necesitamos, no solo nos afecta en nuestra subjetividad personal, sino que el resto de la sociedad, si somos personas públicas, se pierde el acceso a nuestra voz, y esto dificulta las elecciones y decisiones posteriores. Por eso es importante esto que se viene planteando acá de un debate público robusto, ¿no? Esta sería la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente una investigación reveladora, y reveladora de las realidades que vivimos muchas comunicadoras en la Argentina. Me parece que aquella ilusión que teníamos acerca del potencial democratizador de las redes sociales, esa nueva suerte de ágora o de plaza pública, tiene su costado oscuro y conlleva peligros, y que muchas de nosotras estamos siendo expulsadas de esa plaza pública, y de esta manera se está vulnerando derechos. Ahora vamos a pasar a Norma Durango, senadora nacional de la provincia de La Pampa, es docente, se desempeñó como vicegobernadora, y además acompañó y es autora del proyecto de Ley de Equidad de Género y Cupo Trans en los medios de comunicación, que ya tuvo media sanción. Preside la Banca de la Mujer y es una entusiasta, promotora de los derechos de las mujeres y las personas trans, como todo lo indica. Vamos a leer, antes de cederle la palabra, la recomendación número 5. Extremar cuidados cuando se difundan mensajes o imágenes de Internet. Se recomienda tener cuidado cuando se difundan mensajes o imágenes provenientes de Internet, redes sociales, servicios de mensajería, entre otros, dado que con frecuencia se trata de contenidos protegidos por el derecho a la privacidad y la integridad de las personas. También se sugiere evitar la publicación de fotos o comentarios de redes sociales que estén por fuera de la actividad política pública de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y pertenezcan a su ámbito privado sin autorización expresa. Se considera conveniente evitar la reproducción de comentarios publicados en redes que constituyan violencia política por motivos de género, a excepción de que estos contenidos se difundan junto al contexto adecuado para informar sobre la problemática. Gracias, Norma. Adelante.
Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Miriam, por invitarme a participar de esta presentación, de este protocolo con el que estamos totalmente de acuerdo y que de verdad hacía falta en este día de eliminación de la violencia, o de las violencias, la verdad. Yo creo que particularizar la violencia política por razones de género, en este caso desde el punto de vista de los medios de comunicación, nos lleva a hablar en primera persona, porque todas las mujeres con participación política tenemos episodios que relatar desde lo personal. La escuchaba a Carolina recién y me recordaba cuando yo era vicegobernadora. Fui 2 veces vicegobernadora, la primera y única mujer en la provincia de La Pampa, por suerte ya ha salido la ley de paridad, o sea que va a haber más mujeres en la vicegobernación, y tuve que realmente tratar de defenderme de los obstáculos y de los prejuicios del machismo que nos atravesaba siempre. Ir a las reuniones de gabinete con casi un 80% de hombres, a pesar del cargo que tenía, había que sobrellevar los chistes procaces, las miradas horribles, las indirectas, y ni les cuento en los medios de comunicación. He tenido tapas de algunas revistas pampeanas, que por suerte no tenían mucha difusión, en donde mi cara era la mía y el cuerpo era un cuerpo envidiable que por supuesto yo no tenía. Y también programas de radio que mejor no voy a decir los nombres, pero eran absolutamente ofensivos, y la verdad que en el año 2003, si bien yo siempre fui una defensora de los derechos de las mujeres, no tenía tanta capacidad de respuesta como la tenemos hoy. Tampoco ellos se hubieran animado hoy a hacerlo. Por eso siempre digo que la participación política de las mujeres siempre implicó una lucha dual. Por un lado, desarrollamos nuestra vocación política, pero por el otro lado tenemos que defendernos de esos obstáculos y de los prejuicios que todavía hoy mucha gente tiene. En la actualidad el maltrato o el destrato hacia las mujeres en algunos espacios está legitimada. Los medios de comunicación, por ejemplo. Hay discursos desde los medios que reproducen ese machismo en el trato de las mujeres, en los chistes, en las indirectas, no solo por lo que se dice, sino también por lo que no se dice. Las redes sociales atacan y agreden a todas, pero especialmente a las mujeres. No les quiero contar, porque a ustedes seguramente les pasa, cuando uno usa el lenguaje feminista. Es suficiente que uno ponga buenas tardes a todes y ya empiecen a criticarte, no por lo que decís, sino porque estás usando ese lenguaje. Es increíble a esta altura del partido. Entonces, frente a estas nuevas tecnologías, acuerdo con Sandra, hay que formarse, prepararse, fortalecerse, porque las mujeres estamos siendo víctimas de violencias muchas veces feroz. Esto contribuye al sistema patriarcal y machista en nuestra sociedad, un modelo que se funda y se sostiene en las relaciones de poder y en la subordinación, muchas veces de la mujer. Es necesario y urgente que los medios tengan perspectiva de género, de diversidad, de no violencia y que se incluya a más mujeres. También dijo Carolina que nuestro país ha tenido muchísimos avances en materia de género, no solo para garantizar la paridad, sino en el reconocimiento y protección integral de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida social. Ese fue el sentido en el que trabajamos la media sanción del proyecto de mi autoría para el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres y diversidades con representación, con equidad, mejor dicho, en la representación de género de los medios de comunicación, que tiene media sanción y esperamos que rápidamente, diputados, pueda votarla para que empiece a ser puesta en marcha. Algunos datos de investigación que yo también tengo, que seguramente no son tan correctos como los de Sandra, pero nosotros sabemos que la ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la distribución de beneficios y oportunidades en los medios es evidente, que solo un 12% de las encuestadas ocupa un cargo de decisión, dirección, gerencia o jefatura dentro de las organizaciones periodísticas, y que el 76% de los integrantes de la mesa directiva de los medios donde trabajan son varones. Entonces,
¿qué dijimos nosotros en el recinto el día que presentamos la ley? Nosotros queremos decir qué pasa y lo que nos pasa. Nosotros sabemos qué decir y también cómo decirlo. Por eso nosotros queremos generar, como dijo Miriam, representaciones mediáticas que superen esas imágenes estereotipadas, sobre todo en los medios audiovisuales, y los roles de género tradicionales. Yo creo que hemos conseguido muchísimo, pero es también mucho lo que nos falta para garantizar la participación política de las mujeres y diversidades de todos los ámbitos y en todos los niveles. Creo que el desafío que tenemos, todas las que estamos aquí, todas las que militamos, todas las que defendemos los derechos de las mujeres, es continuar trabajando para que sea real la igualdad de oportunidades y las condiciones que garanticen esa participación. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Norma. Y ahora, antes de darle la palabra a Agustina Kampfer, periodista, actualmente en Canal 13, una gran influenciadora en las redes sociales, miembro de Periodistas Argentinas y participante de una de las jornadas en las que se sentaron los cimientos para la redacción de estas recomendaciones que hoy estamos dando a conocer. La recomendación número 6 dice: respetar y promover las intervenciones públicas de las mujeres lesbianas, travestis y trans en sus distintas formas. En particular, durante el uso de la palabra en programas, debates y coberturas, se recomienda evitar interrupciones sistemáticas, desvalorizaciones u otras formas de menoscabo de la participación. Se sugiere que las comunicadoras y los comunicadores intervengan cuando, en un debate, los argumentos incluyan descalificaciones por motivos de género, orientación sexual o identidad de género, con la intención de que el diálogo y la controversia se centren solo en posiciones políticas y nada más. Adelante, Agustina. Hola Miriam, hola a todas. Te escuchaba recién hablar de las interrupciones sistemáticas y se me hizo una puntada en el pecho. Dije, es la historia de los últimos años de mi participación en televisión. Justamente quería compartir con ustedes algunas de esas experiencias personales breves que grafican muy puntualmente la violencia de género por razones políticas que he tenido que soportar a lo largo de mi carrera. Todas y todos saben que tengo una postura política definida y que desde ese lugar me construyo tanto como profesional como mujer. Y justamente en este programa donde me interrumpían permanentemente en el año 2015, año electoral, yo trabajaba en Intratables y el entonces candidato presidencial, Mauricio Macri, visitó el programa. Le hicieron un típico ping-pong, si boleta o si voto electrónico, si Lilita o si Cristina y así. En un momento le consultaron para que eligiera entre dos chicas en toples y colalés y se excusó de responder, lo cual era entendible. Pero no se excusó cuando las opciones fueron Agustina Kampfer, en pareja con este hombre o con este otro hombre. Y respondió muy entusiasmado. Dijo que yo había mejorado con respecto a mi elección de pareja anterior y que quien por entonces era mi pareja aún estaba por verse si había mejorado o no. Y yo estaba ahí, en el mismo estudio. Me sentí muy violentada tanto por la producción del programa en el que trabajaba como por quien las elecciones convirtiéndose en mi presidente. Luego, por citar otro ejemplo, en el programa El Diario de Mariana, conducido por Mariana Fabiani y producido por su esposo, se han cansado de ilustrar con imágenes mías sin ropa los bloques en los que hablaban de mí, en loop, sin parar durante 40 minutos, algunas veces a pantalla partida, con fotos que me tomé cuando yo tenía 20 años y no me conocía a nadie, no existían las redes sociales, los teléfonos celulares no tenían cámaras, nadie tenía celular, no usaban las millones de fotos actuales con ropa a su disposición. Usaban siempre las mismas 5 fotos, desnuda,
de 15 años de antigüedad, rotando sin parar. Y por último, y para ser breve, la que más me desilusionó y me perjudicó, ni hablar, fue cuando Eduardo Feynman me gritó, me insultó y me amenazó en los pasillos del canal en el que ambos trabajábamos, y el canal América, lejos de tomar acciones contra él, decidió echarme cuando lo denuncié en una comisaría de género. Bueno, podría seguir un rato largo, muy largo, pero bueno, el tiempo de exposición es acotado, así que quiero sumar mi apoyo a la urgencia que tienen las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Público y a la exigencia de respeto verdadero por las leyes que contemplan la lucha contra este tipo de violencia. La visibilización de este tipo de violencia es fundamental porque es ejercida sobre mujeres generalmente públicas que desde esos lugares menoscabados transmiten sus mensajes de aliento a otras mujeres para que se animen a alzar sus voces. Y es tremendamente difícil para nosotras emitir mensajes de empoderamiento y en contra de la violencia cuando nosotras mismas estamos luchando permanentemente para que nos dejen respirar en nuestros ámbitos de trabajo o de militancia. Muchas gracias por convocarme y por generar este espacio. Muchísimas gracias a vos. Agustina, siempre es conmovedor tu testimonio y sos muy clara. Ahora les llega el turno a Adriana Cáceres. Y antes de cederle la palabra, quería decir que la violencia política contra las mujeres no hace distinciones de partidos. No es solo contra las integrantes de un determinado partido político. Ya lo dijo el otro día en una de las jornadas Ofelia Fernández. No les importa hacia dónde caminemos, lo que les molesta es que nos movamos. Adriana Cáceres es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque PRO, es politóloga, magíster en políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. La recomendación 7 dice: informar sobre las medidas afirmativas que promueven la participación de las mujeres lesbianas, travestis y trans, así como las condiciones estructurales y la violencia política que afectan su desarrollo en el ámbito público. El acceso de las mujeres lesbianas, travestis y trans a distintas instancias y cargos de representación pública fue históricamente desigual. Por eso es importante dar a conocer el proceso de implementación de la paridad política y sus resultados en los ámbitos de representación. De la misma manera se aconseja visibilizar aquellas situaciones de inequidad estructural que aún persisten, apelando a las voces de las personas involucradas, e informar y sensibilizar sobre la definición de la violencia política por motivos de género, su faceta mediática y sus consecuencias nocivas para la democracia. Adelante, Adriana. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la invitación, por esta iniciativa, a vos y a todo el equipo de la Defensoría del Público, digo, en un día sumamente importante para las mujeres, ¿no? En este día que reivindica la lucha y la erradicación de las distintas violencias que sufrimos las mujeres. Y en este caso yo me quiero detener a mi historia, a mi experiencia, que precisamente fue hace un año atrás, donde después de las elecciones del 27 de octubre, empiezo a leer los diarios y veía cómo se estaba instalando el mensaje de que los cambios, los reemplazos de los diputados y las diputadas iban a ser género por género, más allá de si uno tenía una participación en una lista que fue armada por la ley de cupo, ¿no? Donde nosotras claramente éramos minoritaria en esa conformación de lista. Y en mi caso en particular, yo soy candidata en el 2017, en ese momento ingresan 10 diputados y 5 diputadas, yo era la número 16, y lo cierto es que hay un movimiento
en la lista, al ser uno de los integrantes de los diputados que ingresaron a la Cámara, tenía que asumir como intendente en un municipio de la provincia de Buenos Aires, y con lo cual la ley de cupo lo que establecía era que asumía o el primer candidato suplente en esa lista, que sería yo. Pero con lo que se estaba instalando era que debería de asumir el número 17. Es decir, que en nombre de la ley de paridad, que vino a promover precisamente que más mujeres participemos en los espacios de toma de decisión, los varones tomaron ese argumento del género por género para decir, bueno, si se van los hombres, los varones, deberían de reemplazar los varones, y si hay que saltar a las mujeres, saltamos a las mujeres, y en esto en un contexto donde sabemos que siempre son los varones quienes más asumen los cargos ejecutivos, los cargos de toma de decisión, y esto lo vimos también en todos los primeros meses donde hubo renovación y donde eran en su mayoría los varones quienes reemplazaban a los varones, y muchas mujeres que estuvieron antes en el número de la lista eran pasadas, y la número 12 no asumía, y asumía el varón 20, porque precisamente digo, son temas para que uno tiene que rever y analizar sobre también la ley de paridad. Y en este caso tuve que ir a la justicia, como muchas veces las mujeres tenemos que acudir a la justicia para resolver temas del ámbito político, pero acá lo que quiero destacar es que yo no fui sola a la justicia, sino que fui acompañada por mujeres políticas de mi mismo bloque y de otros partidos políticos, con mujeres académicas, abogadas, organizaciones como ELA, que acá la veo, a Natalia Gerardi hace un año que nos conocimos, y en ese contexto, organizaciones como FAME, y donde empezamos también a delinear una estrategia, ¿no? Porque las mujeres también nos sentamos y definimos qué cosas hacer para ganar, que era lo que nosotras queríamos, y ganar un lugar de representación de las mujeres, y que era el lugar que nos correspondía. Y en esto nos aunamos y trabajamos juntas, y como todos siempre empujamos juntas, pero siempre hay mentoras, ¿no? Hay quienes dicen es por acá, es por allá, y acá yo quiero destacar a estas mujeres mentoras, en mi caso, que fueron María Inés Tula, que fue María Luisa Storani, que fue Silvia Los Penato, digo, quienes dentro de la macro me ayudaron día a día en esos meses, porque no es que se inicia un día y al otro día se resuelve, fueron meses de pelea, de batallarla, de lucha, y donde estas mujeres me acompañaron desde el primer momento hasta el último, en la justicia, fuera de la justicia, presentaron un amicus curiae, tanto en primera instancia como en segunda instancia, y en la segunda instancia eran más mujeres las que se iban sumando y acompañando en esta pelea, y coincido 100% con las recomendaciones, Miriam, que estuviste mencionando, porque uno de los puntos era visibilizar el caso. Digo, Adriana, tenemos que ir a los medios a visibilizar lo que te está pasando, a contar, y en eso fue el trabajar con las periodistas, porque eran las periodistas quienes fueron nuestras aliadas en esta situación. Periodistas que acá voy a contar una anécdota donde en una conversación con una de ellas me contaba sobre cómo viven la desigualdad de género también dentro del ámbito de los medios, donde la mayoría de los varones son los editores, donde esta periodista, al describir mi caso, el editor le había dicho que quería poner el título La guerra de los sexos, y sin embargo ella le dijo, bueno, si va con ese título,
yo no voy a poner mi firma ahí, ¿no? Y claramente habla de la desigualdad en los distintos ámbitos, y acá quiero destacar el trabajo que se viene haciendo en la Comisión de Mujeres y Diversidad, con la presidencia de la diputada Macha, con la vicepresidencia de la diputada Los Penato, donde estamos trabajando en distintos proyectos, como tiene que ver con el cupo laboral travesti trans, con promover, y es la segunda recomendación que comentaste, Miriam, con promover la paridad en los distintos espacios, como es el espacio de la comunicación, el espacio del deporte, e ir con la búsqueda de esa paridad en los distintos espacios donde las mujeres todavía tenemos, vivimos en instancias de vulnerabilidad y de desigualdad. Y en esto, y para ir cerrando, quiero destacar, ¿no?, primero la importancia y la necesidad de visibilizar los casos, de visibilizar nuestros temas, y de que cuando peleamos todas juntas, y más allá de las diferencias ideológicas, políticas que puedan haber, como lo decía Carolina, ¿no?, con Patricia Bullrich puedo tener diferencias políticas. Ahora, si la atacan a ella con un tema de estereotipos o lo que hace en su vida privada, y ahí nos ponemos todas en el lugar de la otra, porque cuando atacan a una, claramente nos están atacando a todas, y creo que estamos avanzando muchísimo en esa línea de pelear juntas, más allá de las diferencias, y creo que es así donde vamos a seguir logrando más y nuevos derechos, como todos los debates que hoy tenemos en el Congreso y que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que tu lucha demuestra cuánto tenemos, pese a la ley de paridad política, cuánto tenemos que luchar, porque el tuyo no es el único caso. Siempre hay que pelear por ocupar los lugares que nos corresponden, y lo hacemos mejor juntas. Lo hacemos mejor juntas. Después de Adriana Cáceres, le vamos a dar entrada a Gabriela Esteves, que es diputada nacional de la provincia de Córdoba por el bloque de Frente de Todos, es vicepresidenta segunda de la Comisión de Mujeres y Diversidad, psicóloga y promotora de la incorporación de la agenda de la diversidad en el Congreso. Pero antes vamos a conocer la recomendación número 8. Incorporar la perspectiva de mujeres trans, de mujeres lesbianas, travestis y trans como especialistas y fuentes primarias, y citar datos provenientes de instituciones reconocidas cuando se informa sobre la agenda feminista. Cuando las coberturas impliquen la difusión de información sobre la conquista de derechos desde el feminismo o el tratamiento de proyectos legislativos o del Poder Ejecutivo vinculados a esta temática, se propone incorporar el abordaje de especialistas y la opinión de quienes integran las redes de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Asimismo, se recomienda que la difusión de datos provenga de instituciones y organizaciones sociales especializadas. Adelante, Gabriela. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, queridas compañeras y compañeros. Bueno, la verdad que venía un poco al escucharla a Caro y a las demás compañeras pensando un poco en por qué, ¿no? En el por qué se dan estas situaciones tan visibles de violencia hacia las mujeres y también hacia las diversidades, hacia las disidencias. Y tienen que ver también con cuál es el rol que nos han dado en la sociedad, dentro de la forma en la que se estructura la sociedad patriarcal, cuál es el rol estereotipado que tenemos las mujeres y las disidencias, ¿no? Y quienes nos animamos a romper con ese rol, a ocupar el espacio público, a tener un lugar visible, claramente generamos este tipo de resistencias que se expresan con muchísima violencia, y particularmente en las redes sociales. Quienes hemos decidido no ocupar el rol de acompañar o no ocupar el rol de dedicarnos al ámbito de lo privado, y hemos decidido ser protagonistas y hemos decidido cuestionar
el ordenamiento social y la manera en la que está estructurada a partir de la cultura patriarcal, claramente hemos generado una reacción que viene acompañada con una transformación social muy importante. Yo creo que hasta nuestra generación aún seguiremos seguramente recibiendo este tipo de resistencias, pero las nuevas generaciones ya tienen otra mirada hacia cómo se debe estructurar la sociedad, incluso ya no piensan en términos binarios, y también se animan a participar y a alzar su voz de otra manera, y creo que eso mucho tiene que ver con la lucha que hemos decidido dar nosotras y nosotres. Yo quería comentar un poco cuál ha sido el tránsito desde, bueno, en principio desde que soy diputada, porque tampoco voy a contar toda la historia de militancia y todas las diferentes vulneraciones que he sufrido en todos estos años de participación política, pero sí comentarles que en mi primer periodo, en el cual fui candidata primera en la lista en la provincia de Córdoba, decidí hacer la campaña promoviendo especialmente políticas de género y disidencias, y parte de la plataforma de los proyectos de ley que decidimos que íbamos a presentar, construyendo una agenda colectiva y a partir de jornadas participativas, tenían que ver con un paquete de proyectos de paridad y con inclusión laboral trans y travesti. No les puedo explicar la enorme catarata de barbaridades que me dijeron mis propios compañeros del espacio político, empezando porque la agenda que yo llevaba adelante era una agenda secundaria, que no tenía que ver con los intereses del pueblo, que eran temas que no le cambiaban la vida a nadie. Digo, estábamos hablando de paridad y de inclusión laboral, trans y travesti, y decían que no le cambiaba la vida a nadie. Luego, ya habiendo asumido como diputada nacional, el primer proyecto que firmé acompañando fue el de derecho al aborto. Exactamente lo mismo, imagínense, recién iniciada, promoviendo proyectos de inclusión laboral trans, promoviendo paridad y encima firmando el proyecto del aborto, la primera vez que alguien de nuestro espacio político lo firmaba. Bueno, también una enorme catarata de barbaridades, diciendo que además yo no entendía cuál era el rol que venía a jugar aquí en la Cámara de Diputados. Que además no tenía que ver con la agenda del pueblo, en teoría el aborto no tenía que ver con la agenda del pueblo, en teoría la paridad no tenía que ver con la agenda del pueblo, y tampoco tenía que ver con la agenda del pueblo la inclusión laboral trans y travesti. A medida que fuimos avanzando en las discusiones y que empezamos a generar toda una instancia de participación, de discusión en foros, y eso fue generando una organización a nivel nacional. Yo soy la madrina de la Liga LGTBIQ+ de las provincias. Se fue generando a nivel nacional todo un ámbito de participación y de discusión de estos proyectos, y empezaron a tomar protagonismo, y empezaron a salir en los medios de comunicación las organizaciones a hablar de estos proyectos, a instalarlo en la agenda de cada una de las provincias. La mirada sobre el trabajo que veníamos haciendo empezó a cambiar. Pero cuando se volvieron a definir la conformación de las listas en la provincia, la discusión era que yo no podía encabezar, porque mi agenda era una agenda que no era del gusto de la sociedad de Córdoba, y que seguramente si yo encabezaba la lista iba a restar votos, porque incluso algunos periodistas de la provincia de Córdoba me habían tildado de la diputada degenerada porque defendía a las infancias trans. Hoy, compañeras, les puedo decir que dentro del espacio político yo soy una de las dirigentes que mayor referencia he logrado, y lo he logrado a partir de dar la discusión sobre los temas que los compañeros varones no se animaban a dar ni en nuestra provincia ni en el Congreso de la Nación. ¿Qué quiero decir? Que nos animemos a tomar el espacio público, que nos animemos a ponernos al frente de las causas, y que seamos mascarón de proa para que muchas y muchos puedan también seguir con este camino de transformación que hemos iniciado y que en la cultura, en nuestra sociedad, se está notando. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que la sucesión de obstáculos, descalificaciones y
e intentos de correrte del camino correcto por parte de personas de tu propio partido, hace que te empecemos a admirar más de lo que ya te admirábamos, Gabriela. Adelante con esa fuerza de voluntad y con ese tesón. Vamos a darle ahora la palabra a Jimena López. Jimena es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, también del Frente de Todos, es licenciada en Servicio Social, profesional de atención primaria, feminista, por supuesto, y fue secretaria de Desarrollo Humano de Necochea. Pero antes vamos a conocer la recomendación número 9. Promover la capacitación en perspectiva de género a periodistas e incorporar a mujeres, lesbianas, travestis y trans a los equipos de trabajo en la cobertura de temas políticos. La capacitación en perspectiva de género y la integración de mujeres, lesbianas, travestis y trans a los equipos de trabajo periodístico son acciones que contribuyen a la prevención de la violencia política en los medios de comunicación y promueven la amplificación del debate público. La Defensoría del Público pone a disposición de las personas que trabajan en medios de comunicación el desarrollo de capacitaciones en la temática. Adelante, Jimena. Estás muteada, Jimé. Ay, disculpen, pensé que estaba desmuteada. Buenas tardes a todas, a todes. Por ahí escuchando la sucesión de relatos que han contado, bueno, mis compañeras de bloque, de quien me siento muy orgullosa, al igual que, bueno, vos, Miriam, que he tenido la posibilidad de leerte. Yo vengo del interior y siempre cuento lo mismo. Acá me tocó conocer gente que en el interior de la provincia, del país, es casi como una rockstar en sus diferentes disciplinas o conocimientos, así que bueno, para mí también es todo un honor estar en espacios donde hay mujeres y diversidades que han logrado tanto a fuerza de sostener las luchas, que es lo único que nos lleva a los resultados, ¿no? Por ahí, escuchándolas, pienso que siempre las mujeres y las diversidades hemos pasado la guerra más larga de la historia. Históricamente hemos sido el motín de guerra del patriarcado, y la violencia política es una de las formas, por ahí, que se logra legislar de forma más nueva, pero no es la forma más nueva de violencia. Muy por el contrario, cuando Evita toma la escena política de forma inolvidable, también tuvo que ser bastardeada, vapuleada, por, como dice Galeano, los no queridos, ¿no? Por ahí pensar en esto, de que la reproducción que se da en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación hegemónicas sobre nosotras, no es más que la forma de comunicación que hay sobre nosotras que da el patriarcado. Y a mí me quedó algo que dijeron que, por ahí esto del efecto aleccionador, a mí algo que me impactó mucho este año es la amenaza de violación sobre nosotras en las campañas de redes, como mencionó una de las compañeras que creo que no está así, está la de Comunicación para la Igualdad, me parece que Sandra ahí en el tema de seguridad digital y bueno, los ataques que hemos vivido, el tema de la violación como amenaza, primero que es del orden del horror, lo he visto con compañeras de la política, y segundo que Rita Segato dice que es una forma de aleccionar también a los varones de la comunidad. El hecho de sacar la dignidad de las compañeras, lo que hace es justamente sacar la posibilidad de mando del macho dominante en su comunidad. Entonces, a mí a veces todo el tiempo me quedo pensando, cuando pasan estas cosas en los medios, quiénes están atrás, por cosas que he escuchado. Yo he tenido, como dijo Caro, a mí, por ejemplo, llegué a Buenos Aires, nunca viví en Buenos Aires, yo estoy en otro lado. Llegué a Buenos Aires, 7:30 de la mañana, el señor Babi Echecopar diciendo, debe ser, vení. Nunca nos vimos, nunca me entrevistó, no sabe ni quién soy. Yo por mala suerte sí sé quién es él, pero debe ser el gato de alguno. Siempre en ese lugar de que nosotros nunca llegamos por nuestra capacidad ni por nuestra militancia. Yo milito desde que tengo 14 años y tengo 41. O sea, me gané el cargo
con muchos kilómetros de tierra y de territorio encima. Hace más de 20 años que soy personal de atención primaria, soy feminista por opción, peronista por cuestiones familiares, y me parece que siempre te hemos tenido que demostrar que ese destrato no es cierto, o que eso que se dice no es cierto, y nada de eso le ha pasado a los varones. En las campañas políticas, en ellos se dicen determinadas cosas, pero nunca dice que son el gatito o el amante de alguna de nosotras para poder llegar, ni que somos degenerados. A ver, nosotras sabemos todo lo que se pasa, y también más o menos cierto que toda esa cuestión ha habido una reproducción en las instituciones. Cuando yo llego a la legislatura nacional y leo un informe que hay, que ya es viejo, del observatorio, donde contaban el correlato que había entre las comisiones y la división sexual del trabajo. Las comisiones llamadas blandas, como educación, familia, mujeres, llena de mujeres. Las comisiones llamadas duras, donde se discute la política, esto que le decían a Gabriela, la agenda real, la plata de la política, como presupuesto, obra pública, economía, producción, los varones. Cuando Massa asume la presidencia, por resolución plantea la paridad de las comisiones, pero hubo que plantear siempre estructuras legales que nos protegieran, porque nadie nos dio ningún lugar, nunca. Así no fue a fuerza de codazos, de empujar, de traccionar, de ser locas, histéricas, rebeldes, revolucionarias, pero todas siempre desde el lado de la carga muy negativa hacia nosotras. Por eso yo celebro las recomendaciones, Miriam, me parece muy interesante. Sería muy bueno que en los lugares de formación de grado, que es algo que estuve hablando, tuve la posibilidad de hablar con la RUGE, que es la red universitaria de profesoras y profesores con perspectiva de género, en los lugares de formación profesional, de trabajar transversalmente la perspectiva de género, no creer que es lo mismo decir una cosa que la otra. Las palabras son herramientas o son balas. Según como yo las use, es el lado donde las puedo ubicar. Y también ser conscientes de que hay que denunciar todo eso, y ser sororas de verdad entre nosotras, porque nosotras venimos construidas en el patriarcado, y la condición de mujer o de diversidad no nos da la condición de sororidad. Eso es una construcción cotidiana que tenemos que hacer. Esto que pusieron como ejemplo de Patricia Bullrich. A mí no me parece ni siquiera graciosa que se la puse de algo en relación a su vida privada, que en todo caso es un problema que tiene que resolver. Pero no me causa gracia ni de ella, ni de María Rosa que barre la calle. No me causa gracia de ninguna mujer que se hable de esa manera. También tenemos que empezar a ver que a veces tenemos microreproducciones nosotras patriarcales, y en la política a veces nos pasa que cuando vemos que una compañera puede levantar determinadas cabezas, hemos embarrado la cancha, y también hay que hacerse cargo de que el patriarcado nos atraviesa. Y es terrible cuando en un medio te invitan a hablar y están hablando mal de una compañera. Ahí hay que levantarse y poner los límites, y por más de que nos duele, que no nos llamen más, bueno, también hay que marcar de qué lado de la vereda nos encontramos. Me parece que funciona de esa manera y es una forma de cuidado entre nosotras. También comparto que no sé si vamos a cambiar el mundo, pero que está buenísimo cambiar el metro cuadrado que nos queda más cerca, que es el que podemos, que es lo palpable, y que por ahí es lo que vamos a poder dejar el día de mañana como huella, este único metro cuadrado, que va a ser un montón para nuestras compañeras, compañeros, y sobre todo para nuestros hijos. Yo soy mamá de un varón, creo en la educación en masculinidades diversas, me parece que hay que trabajar mucho con los varones. A mí me dolió mucho lo que pasó con mis compañeras con el tema de que nos iban a violar, pero además me dolió que ningún compañero agarrara el micrófono y pusiera blanco sobre negro en esa situación. Porque eso quiere decir que en algún punto hay niveles de complicidad, porque el secreto también opera de esa manera. Entonces, me parece que también nosotras tenemos que empezar a discutir el espacio de formación de varones, de nuevas masculinidades, funcionar a nuestros propios compañeros, y hacer alianzas entre nosotras, y alianzas que atraviesen la esfera netamente de los partidos, porque por ahí esto a veces suena muy contradictorio, pero seguimos teniendo la llave del quórum, y hay que aprender también a jugar determinados juegos. Y es la única forma de salir fortalecidas, es demostrar que nos hacemos cargo del poder que la ciudadanía a través del voto nos dio, porque nosotras estamos donde estamos, porque
que aunque le pese a mucha gente, nos votaron, tenemos compañeros y compañeras que militan para nosotras, armamos territorio, tenemos base, nadie nos regaló nada, de verdad nadie nos regaló nada. Así que desde ese lugar más que agradecida, obviamente en todo lo que pueda, me interesaría que esas recomendaciones, Miriam, pudieran llegar al interior del país, al interior de la provincia de Buenos Aires, a todos los medios de difusión, porque a mí me ha pasado que me han dicho de todo, estoy como Carolina, y a veces es muy cruel, más allá de que el cuero se endurece, no dejamos de tener la ternura ahí a flor del corazón, y es muy doloroso tener que explicar, sobre todo a nuestros hijos e hijas, que lo que se dice no es cierto, cuando están viviendo determinadas edades, cuando son adolescentes, que atraviesan un colegio, el respeto hacia la humanidad no lo debemos perder. Así que desde ese lugar súper agradecida, y creo que hay que empezar a decir que somos mujeres o diversidades que hacemos política. Nosotras hacemos política partidaria. Es parte de hacernos cargo del poder que tenemos para poder cambiar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimena. Es muy importante lo que dijiste acerca de las redes, de tomar conciencia de nuestro poder como mujeres, no callarnos, y cuando nuestros compañeros varones se callan, señalárselos, porque muchas veces somos bastante tolerantes con el silencio cómplice de los varones. La próxima recomendación la vamos... Perdón, quiero decirte que me tengo que retirar porque tenemos reunión de bloque. Mañana y pasado tenemos sesión, y ahora tengo reunión de bloque para armarla y organizarla. Les agradezco muchísimo, ha sido muy interesante, y todas las experiencias, en casi todas nos sentimos representadas. Muchas gracias a todas. Gracias, Norma. Le vamos a dar entonces la palabra a Carolina Jutrovic, que es diputada de Tierra del Fuego, del bloque Frente de Todos, pero también fue ministra de Industria e Innovación Productiva. Yo creo que es un cargo que muchos hubieran ansiado para un varón, y que me desmienta Carolina si me equivoco. Vamos a un tema que realmente resulta llamativo. Yo creo que daría para un ateneo clínico de psicólogos y psicólogas, porque se refiere al lenguaje inclusivo. La recomendación 10 dice: utilizar un lenguaje preciso y respetuoso de las identidades de género. Con frecuencia, representantes de distintos espacios fomentan la construcción de un lenguaje que intenta superar el binarismo varón-mujer y la heteronormatividad para reconocer y visibilizar las diversas identidades presentes en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta que el lenguaje es dinámico y presenta innovaciones y especificidades propias, se recomienda respetar el lenguaje utilizado por las mujeres y personas LGBTIQ+, para nombrarse y o referirse a sus intervenciones en la vida pública y promover el derecho al trato digno consagrado por la Ley Nacional de Identidad de Género. No sé lo que dispara la utilización del lenguaje inclusivo, pero algunas de las peores agresiones que he sufrido personalmente tienen que ver con la utilización de este tipo de lenguaje. Adelante, Carolina. Gracias. Bueno, gracias Miriam, gracias a la Defensoría del Género y a las compañeras del área de género de la Cámara por organizar esta actividad y por invitarnos, ¿no? Bueno, quizás me repito un poco en las experiencias de mis compañeras que hablaron antes, pero claramente a mí también me tocó pelear, digamos, mi banca, en el sentido de que nos querían aplicar, como a muchas, la ley de paridad en contra de las mujeres, ¿no? Esa fue la experiencia. Yo no tuve que judicializar, pero sí, durante 6 meses, desde que mi compañero, digamos, como que estaba en la banca, que era Martín Pérez, fue electo en junio del 2019 como candidato, como intendente de una de las ciudades de mi provincia,
hasta mi asunción en diciembre. Digamos, pude mirar, hacer un recorrido de todos los titulares que cada tanto salían, cuestionando, digamos, la legitimidad de que yo pudiera hacerme cargo de esa banca, ¿no? Habíamos participado juntos en un frente electoral en el 2017 con 5 partidos, que uno de ellos, el Partido Social Patagónico al que pertenezco, y fui como segunda titular en esa lista, renovábamos 2 bancas en la provincia, no nos alcanzó para poder obtener las 2 bancas, pero sí salimos primero en esa elección. Y Martín, bueno, cuando fue electo, dejaba su banca en diciembre. A lo largo de esos meses, como digo, diversos periódicos, radios, me hacían notas a mí, le hacían notas a otras personas, y había editoriales sobre si yo tenía que devolver la banca, porque justamente el varón que seguía, que era primer suplente, ya había sido electo legislador provincial y había manifestado que no estaba interesado en asumir la banca de diputado, por lo cual también se ponía en discusión que había que volver a elegir. Y así otras personas cuestionaban de que como ese frente del 2017 ya no existía, habíamos ido después por frentes diversos en la elección del 19, yo debía devolver la banca y volver a llamarse elecciones porque justamente eso, o sea, al no estar en el mismo frente, esa banca no le pertenecía a nadie. Y así, digamos, diversos cuestionamientos se fueron dando en esos meses. Yo hice mi trabajo, digamos, de defender eso, de defender los criterios, como decía, que había en el fallo de Servini de Cubría con el caso Gers Cabral, donde claramente se decía, ¿no?, que correspondía que asumiera una mujer, armonizando las 2 leyes, la de paridad y la de cupo, si se quiere, porque una era la vigente a octubre del 2017 y la otra era vigente posterior a diciembre del 2017 cuando fue sancionada la de paridad. Y lo sigo sosteniendo hoy, porque seguimos en esa discusión. Compañeras que me precedieron, todas tuvieron que dar la discusión para poder hacerse cargo de sus bancas. Y justamente por esto, porque se pretende utilizar la ley de paridad en contra del derecho, de la discriminación positiva, que es el espíritu de ambas leyes, ¿no? Por eso celebro que algunas compañeras, donde sé que está la principal firma de ese proyecto de complementar la ley de paridad es nuestra jefa parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez, se pretende poner una cláusula transitoria para que justamente no haya este tipo de interpretaciones según el cliente, digamos, que no haya este tipo de interpretaciones, sino que efectivamente se aplique la ley de paridad con el espíritu que corresponde, y que mientras no exista la paridad real en la Cámara, mientras no lleguemos a ese 50 y 50, sean realmente las mujeres las que vayan haciendo los reemplazos. Pero por ahí quería irme un poquito más atrás, siendo un poco autorreferencial, pero me parece que vale la pena, que uno, como decía la periodista que habló al principio, por lo menos en mi caso, no reconozco que nací feminista, sino que fui aprendiendo, fui reconociéndome feminista con el paso del tiempo y con las distintas experiencias. También tuve, digamos, mis maestras, digamos, en el feminismo, como en principio fue Fabiana Ríos, la primer gobernadora mujer de la Argentina, y que también conformamos una organización feminista justamente para promover los derechos de las mujeres, y escuchar, no sé, a Diana Mafía, a Luciana Pecker, a Dora Barrancos, poder ir escuchando a compañeras que son muy valiosas y que nos enseñan todo el tiempo, ¿no?, sobre nuestros derechos y sobre el feminismo. Y después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta en estas charlas, en estas organizaciones, que todo el tiempo fuimos, digamos, víctimas de esas discriminaciones, ¿no? Cuánto tiempo, o sea,
A mí me pasó que cuando estuve en un sindicato como el de la UOM, nada más y nada menos, fui aceptando en un principio esto de que, bueno, no podés ir en este lugar porque sos mujer, tenés que ir un poco más abajo. Y sin embargo, en los momentos de las luchas, de las peleas, de esos momentos en donde enfrentamos el neoliberalismo de Menem, que nos expulsaba compañeros y compañeras de los puestos de trabajo todos los días, estábamos al pie del cañón. Sin embargo, a la hora de integrar los cuerpos directivos del sindicato, siempre teníamos que ceder el espacio a los varones. Pasé muchas de esas experiencias, y en algún momento dije, bueno, esta vez me toca a mí, competí para secretaria, llegué a ser secretaria adjunta de la UOM, seccional Ushuaia, y después competí como secretaria general, digamos, con todo el aparato en contra. Perdí esa elección, pero decidí eso porque perdí en mis condiciones en las que yo quería competir. Y por otro lado, bueno, volver a la fábrica, volver a las bases, me permitió, digamos, otras oportunidades, y así llegué a la política, ¿no? Llegué a la política, digamos, de la mano, sí, de Fabiana Ríos, que me convocó, y ahí fui donde me desempeñé en el Ministerio de Trabajo, fui subsecretaria, después ministra de Trabajo, un periodo corto, y después en el Ministerio de Industria e Innovación Productiva. Un detalle que me acuerdo es que cuando me postulé a delegada y salí electa la delegada más votada en esa elección en la fábrica donde yo trabajaba, la fábrica del Noblex, al día siguiente eran los baños de los varones, pintados, con insultos, obviamente te tratan de atollanta y otras cosas más, con esa intención de mellar, ¿no es cierto?, no en mí, porque yo no podía ver esos carteles, no entraba al baño de los varones, pero sí mellar en mi esposo, que trabajaba también en la fábrica, y que era un poco el que me tenía que disciplinar para salvar su orgullo. Por suerte, tengo un compañero de fierro, no fue fácil, pero pudimos superar todas esas situaciones que vivimos a lo largo de mi vida sindical y luego a lo largo de mi vida política, tanto él como los chicos cuando se hacen grandes, porque como decían Jimena, o sea, los chicos ven las redes, ven los medios, ven las declaraciones en los periódicos, y a ellos les duele, y a uno le duele por lo que les duele a ellos. Bueno, finalmente aquí estoy ocupando esta banca de diputados, comprometida con que sigamos avanzando en los derechos de todos, pero en particular de las mujeres, porque estoy convencida que sin la paridad real de las mujeres en la política, la democracia no es plena. Así que creo que ese es el compromiso que tenemos y asumimos muchas de las que estamos aquí. Y sí decir que, bueno, he visto sin fines de situaciones violentas, como les decía, el hecho de que Fabiana Ríos hubiera sido la primera gobernadora mujer, en los medios que la trataran inclusive, o sea, se hablara, se cuestionara su sexualidad, aún en momentos muy difíciles, cuando perdió su compañero, bueno, el maltrato, el que le dijeran de que no era muy femenina, que no representaba mucho a las mujeres porque se vestía como un varoncito, porque bueno, una persona que usaba pantalones, blusas, o sea, tenía un atuendo, bueno, a su gusto, no al gusto de otros, y bueno, son situaciones que uno ha ido viendo y que son muy dolorosas. Nosotros mismos hoy en la Cámara firmamos una declaración de apoyo a una compañera, por ejemplo, a quien quieren escrachar en su domicilio, que digamos, un grupo de personas pretende escrachar su domicilio porque ha declarado que va a acompañar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Contra eso también nos tenemos que hacer fuertes y ser sororas para, digamos, acompañar a aquellas diputados o diputadas que vayan a ser atacados en el proceso del tratamiento de este proyecto. Así que bueno, tenemos mucho por hacer. Las cosas, podemos tener las leyes, pero aún teniendo las leyes hay que defender su aplicación día a día. O sea,
no está todo conquistado con las leyes, hay que seguir trabajando para que esas leyes se apliquen. Así que bueno, ese es el testimonio que puedo dar, y como digo, comprometidos para que la paridad sea real, porque es la forma de garantizar una plena democracia. Así que nada más. Salud. Muchísimas gracias, muchísimas. Realmente ser mujer, sindicalista y de la Unión Obrera Metalúrgica te ha dado una perspectiva de lo que es la violencia política por razones de género en un sindicato, tierra de varones, evidentemente todavía. Le vamos a dar ahora paso a Hilary Anderson, especialista de la Organización de Estados Americanos. Es especialista principal en género de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y se enfoca en los derechos de las mujeres y en igualdad de género en América Latina. Pero antes vamos a leer una carta de adhesión que nos envió la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Dice que no puede participar por razones de agenda, pero que 8 de cada 10 mujeres que participan en política aseguran haber atravesado situaciones de violencia política. Es una cifra que impacta. Por ello, para visibilizarla, en 2019 incorporamos la violencia política como uno de los tipos y modalidades de la Ley 26.485 de protección integral. Todas las mujeres, travestis, trans y diversidades tenemos que poder participar en una vida política libre de violencias. Por eso es fundamental seguir trabajando para desarmar estereotipos y construir un mundo más inclusivo. Adelante, Hilary. Muchas gracias, Miriam, y antes que nada la Defensoría del Público de Argentina, con quienes desde la CIM tenemos una larga trayectoria de colaboración, ¿no? A quienes hemos destacado en varios espacios como una buena práctica. La adopción por parte de los estados de la OEA de la Convención de Belém do Pará en 1994 fue un reconocimiento de la magnitud y también de la severidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? En todos los espacios, no solamente en el ámbito privado, pero también y por primera vez en todo lo que es el ámbito público. Y los distintos espacios que componen ese ámbito público son un tema de permanente redefinición, ¿no? O sea, el ámbito público no significa lo mismo ahora mismo se adoptó la convención. Y bueno, más ahora en el contexto del COVID, ¿no? Cuando todo se hace desde nuestros hogares y nuestras casas se han vuelto también espacios públicos, comillas. Los medios de comunicación, desde que se adoptó la convención, ¿no? Siempre han sido considerados como un espacio público, pero también la definición de este espacio, que incluye, que no incluye, cómo lo abordamos, igual está en permanente redefinición con la presencia de nuevos medios y espacios de comunicación. La Convención de Belém do Pará se elaboró desde una perspectiva y un entendimiento amplio de la violencia contra las mujeres, justamente para poder abarcar con el tiempo las nuevas manifestaciones de la violencia, así como las violencias contra colectivos específicos de mujeres. La Convención no reconoce específicamente al grupo de mujeres LGBTI, y aquí uso las siglas que usamos en la OEA, sin ánimo de ser exclusiva, pero al reconocer la vulnerabilidad, vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, cito, de múltiples facetas de su identidad, da pie a un abordaje específico de las violencias que enfrentan todo este colectivo de mujeres. El trabajo del MESECTI, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención, por ejemplo, ha ido visibilizando muchas de estas violencias a través de sus informes regulares y también informes temáticos, ¿no? O sea, con colectivos como mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y niñas y adolescentes, entre otras. De la misma manera, desde la CIM hemos visto la necesidad de elaborar herramientas cada vez más específicas y especializadas, ¿no? Para abordar manifestaciones específicas de la violencia, como pueden ser el femicidio, la desaparición forzada de mujeres, el matrimonio infantil y la unión temprana, y por supuesto la violencia contra las mujeres en la vida política. De paso, tengo que agradecer también el aval que ha dado la Defensoría del Público en sus recomendaciones a la Ley Modelo Interamericana sobre la violencia contra las mujeres en la vida pública, instrumento que fue adoptado por la CIM en 2017, si no me equivoco. No le entiendo nada a la chica esta.
¿Perdón? Perdón, adelante, Hilary. Ok. Bueno, estas recomendaciones que ha adoptado la Defensoría, como bien han destacado todos mis colegas, son justamente el tipo de herramienta especializada que se requiere para aterrizar y hacer efectivas las disposiciones de la Convención del evento para todas las mujeres y también en todos los espacios. Estas recomendaciones como han destacado mis colegas, ¿no? Dan cuenta de una participación activa, sustantiva y esencial de las mujeres, pero en gran parte invisible, ¿no? De las mujeres LGBTI en la vida política, y claro que no sin costos tanto personales como políticos. Natalia, como siempre, de manera clara y simpática, nos subrayó la importancia de fortalecer el marco jurídico en torno a los derechos de las mujeres desde una visión de interseccionalidad que da cuenta de las vivencias y experiencias diversas de todas las mujeres y nos permite responder de manera más efectiva. Analía destacó algunos de los estereotipos que enfrentan las mujeres en los medios de comunicación y resaltó las violencias escondidas, ¿no? Como la brecha salarial, que persisten pese a un cambio en el discurso político y público y pese también a la adopción de una normativa cada vez más robusta y abarcadora. Enfatizó también la necesidad de enfrentar y desmantelar las violencias que enfrentamos en nuestra cotidianidad, sean lo que sean. Ivana colocó el abordaje de la violencia política contra todas las mujeres del colectivo lesbiano, trans, travestis, gay, bisexuales, intersexuales, a partir de la definición legal de la discriminación y nombrándolas para no invisibilizarlas. Recalcó la importancia de ser abarcativas en nuestros esfuerzos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y reclamó la muerte de personas trans, travestis evitable. Carolina subrayó la naturalización de las discriminaciones y las violencias contra las mujeres en los medios, particularmente de las mujeres que pretenden ocupar espacios de protagonismo en el ámbito público, y la necesidad de nombrarlas cuando ocurren y de visibilizarlas para empezar a desmontar los prejuicios que las subyacen. Resaltó también los estándares diferenciales y desproporcionales que se aplican a las mujeres en el ámbito público y que son una carga a veces inmanejable para estas mujeres. Sandra, otra gran colaboradora de la CIN desde hace muchos años, presentó algunos de los resultados de su investigación sobre violencia digital contra mujeres periodistas, destacando que ellas enfrentan más violencias de diversas formas que los hombres en el espacio digital, y particularmente cuando reportan desde espacios y perspectivas feministas. Subrayó que la intención de estas violencias es callar las voces de las mujeres, particularmente las feministas, y que esto era un intentado contra la diversidad y representatividad en la comunicación y también en los espacios públicos. Aportó también una serie de recomendaciones específicas para la protección de las mujeres periodistas en los espacios digitales. Norma abordó algunas de las representaciones de sí misma que ha tenido que enfrentar en los medios y resaltó la persistente legitimación de estas representaciones. Puso énfasis en el uso del lenguaje feminista o inclusivo como motivo de ataques, independientemente del contenido de la intervención. Y recuperó también un énfasis en la paridad entre mujeres y hombres con base en la persistente subrepresentación de las mujeres en todos los espacios. Agustina compartió algunas de sus experiencias personales como periodista y celebramos su valentía en poner una cara humana a nuestra charla del día de hoy, que al tiempo que nos permite concretar nuestro abordaje de la violencia política, nos reafirma también la validez de este trabajo. Adriana resaltó su experiencia con el sistema de justicia, enfatizando la importancia de la sororidad, el acompañamiento de mujeres a otras mujeres en estos procesos de visibilizar y de denunciar las violencias en el espacio público, y también de las mentoras en construir la colectividad que es tan importante para la prevención y erradicación de la violencia. Gabriela relacionó la violencia política contra las mujeres con su transgresión del espacio privado y su cuestionamiento de los roles tradicionales de género. Enfatizó también desde su experiencia personal algunos de los costos personales y públicos de este plan, que se les, en el sentido que tienen las capacidades y experiencia necesarias para estar en el cargo que tienen, al mismo tiempo que no son degeneradas por cuestionar el orden social patriarcal desde una visión feminista.
Carolina Jutrovich también, desde su experiencia personal, resaltó cómo las mujeres son cuestionadas en el poder desde una diversidad de fuentes y a veces desde la propia normativa adoptada para proteger sus derechos y espacios políticos. La importancia de visibilizar estos tipos de ataques es fundamental para seguir profundizando la efectiva aplicación de la norma desde su espíritu original. Bueno, la diversidad de perspectivas expresadas en nuestro diálogo de hoy da cuenta de los múltiples ámbitos desde los cuales tenemos que abordar las violencias contra las mujeres LGBTI y resalta también la necesidad y la utilidad de herramientas especializadas como estas recomendaciones para hacer realidad en la vida de todas las mujeres la visión de la Convención de Belém do Pará. Quisiera terminar haciendo eco a Adriana y Jimena también en el tema de la colectividad, ¿no? Que solo como mujeres conscientes de nuestro poder vamos a avanzar en hacer efectivos los derechos de las mujeres. En este sentido, celebro muchos espacios como este diálogo de hoy, en los cuales nos podemos ver, aunque sea en pantalla, y reconocer y construir caminos juntas. Gracias. Muchísimas gracias, Hilary. Has hecho una síntesis maravillosa. Nos ha ahorrado, Hilary, muchísimo trabajo al equipo de comunicación de la Defensoría, porque ha hecho una síntesis perfecta y profunda y un análisis de los dichos de cada una de nosotras. Ahora, antes de despedirnos y de agradecer a la Cámara de Diputados y Diputadas la coorganización de esta actividad, realmente hubiera sido imposible llevarla adelante sin el esfuerzo de ellas. Agradezco también al equipo de la Defensoría y les pido que miremos a cámara sin gesticular, así salimos todas hermosas en la foto. Perfecto, muchas gracias. Les pido que promuevan y difundan estas recomendaciones. No estamos seguras, creemos que son las primeras en esta temática en el mundo, de manera que si esto es así, nos comprometemos también a traducirlas a otros idiomas, primero al inglés, así se pueden difundir y pueden tomarlas como modelo o como inspiración o como documentación aquellos colegas y colegas que se desempeñan en medios de comunicación en otros países. De nuevo, gracias a todos por su participación y hasta la próxima, en nombre de toda la Defensoría del Público. Gracias. Buenas tardes.